Hola, ¿cómo están? Bien. Bien. Ok. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar entonces. Vamos a seguir con la clase. Ahora nos habíamos quedado estamos con los sinónimos y los antónimos, ¿verdad? Sinónimos y antónimos. Sinónimos y antónimos. Estábamos con lo del aplico, ¿verdad? Sí, profe. Escriba 2 ejemplos de cada una de las antonimias. Me van a escribir 2 binarios, 2 inversos, 2 de grado, 2 de negación. E igual me van a hacer 2 oraciones con los mismos que busquen, me van a hacer 2 oraciones. Me van a hacer Eso lo hacemos en el cuaderno, profe. en el cuaderno, sí.
Miguel, enciéndame la cámara. Ya terminé, maestra. Ya terminé, maestra. Profe, ya terminé la número 2, entonces de cada una hago oraciones, ¿verdad? Sí, hay que hacer las oraciones. Ok, entonces vamos a pasar a otro tema para que lo terminen después. Entonces, los niveles del uso del lenguaje, su nombre, la fecha, su nombre, la fecha. Su nombre y la fecha. La página 32. Los niveles de lenguaje. Dice, marque con una pleca la respuesta correcta. Van a leer el textito que está ahí, me van a contestar qué tipo de palabras son las resaltadas en el texto. Profe, Dígame. aquí a mí ya me sale con una fechita una de las dos palabras. A mí igual, profe. A mí también. Sí, a mí también, profe. Sale regionalismos. Y miren la página. El aplico no viene contestado. ¿No está contestado el aplico? Solo es eso. No, solo es el Explorer. No, solo es el Explorer. Ok, está bien entonces. Bueno, entonces, la lectura, ¿quién es la lectura? Yo, profe. Ok. Los hablantes de una misma lengua forman una comunidad lingüística. Sin embargo, no todos sus miembros hablan de igual manera. Debido a que las lenguas no son uniformes, sino variables, por lo tanto, en una misma lengua existen diferencias determinadas por distintas circunstancias. A esta diferencia se le llama variedades y ocurren en los contextos siguientes. Ok, Sigo. ok, no, está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Dice, los hablantes de una misma lengua forman una comunidad lingüística. O sea, nosotros hablamos una misma comunidad lingüística porque hablamos español. Pero, sin embargo, digamos, en la Mosquitia, los garífunas hablan, no son uniformes, porque en la Mosquitia unos saben español y hablan misquito. Otros solo hablan el misquito, otros solo hablan el español. Entonces hay diferencias en cada una de las lenguas. ¿Por qué? Por las circunstancias o por qué? Por las variedades lingüísticas que existen en cada uno.
en cada una de las comunidades. Entonces, los contextos que existen, variedades situacionales, variedades sociales y variedades regionales. Vamos a ver las situacionales. ¿Quién me lee las situacionales? ¿Alguien que Yo, me profe. Ok. Vaya ahí. Son las que corresponden a la relación entre la lengua y las circunstancias de uso. Entre estas variedades se encuentran las funcionales, que están formadas por la variedad de técnicas que se usan en correspondencia con esferas y sectores definidos de actividades sociales. Por ejemplo, en el fútbol se usará la palabra arquero, persona que maneja el arco y las flechas con un significado especial distinto del corriente. El jugador de la portería, llamada arco también en el fútbol, además de otras palabras no comunes como chilena, palomita y etcétera. Ok, entonces hay variedades situacionales que corresponden a relación de qué? De la lengua. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vaya, digamos, en Chile, a la persona que es de Chile se le dice que, ve, ella es chilena, ¿verdad? Ella es chilena. Pero nosotros aquí, chilena, conocemos chilena como a un pan. Estamos. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay variedades situacionales. Depende de la situación. Como dice, el arco, digamos, es el encargado de qué? El arquero es el encargado de qué? De cuidar la portería. Y también es el que se usa también, se usa de cuidar la portería también. Entonces, hay dos, si ustedes miran, hay dos cosas diferentes. Hay arco de flecha y hay arco de qué? De portería. El arco de flecha es cuando se usa el arco para tirar una flecha y el arco es la arquería. Entonces, vamos a las situaciones situacionales, como dice ahí, ¿verdad? Que depende de dónde estemos. Entonces, vamos a utilizar la variedad situacionales. Digamos palomita, ustedes conocen la palomita como una palomita, pero igual tenemos que las palomitas de maíz. Entonces, ahí depende de la situación en que nosotros nos encontremos, es que vamos a, el contexto es que vamos a hacer el uso de esa palabra. ¿Ok? Variedades sociales ahora. Yo la leo. Ok. Registran la relación entre lengua y distribución social de los hablantes, como su lugar de origen o de residencia actual, posición socioeconómica, nivel de escolaridad, sexo, raza y edad. Ok, variedades sociales registran que la relación entre lengua y la distribución social de los habitantes, como ser el origen, variedades sociales es, vaya, digamos, yo soy de Honduras y soy sexo femenino y soy de raza mestiza y tengo mi edad, ¿verdad? Entonces, así como yo, hay varias personas que tienen diferente ¿qué? Nivel de escolaridad, o sea, que no han estudiado. O sea, vamos a las situaciones donde nos encontremos. Digamos, yo, mi nivel de escolaridad es la licenciatura. Entonces, tengo variedades con otras personas que no han estudiado y tengo relación con otras personas que sí han estudiado. Entonces, ahí hay variedades sociales porque si yo he estudiado, o sea, estoy en el área de español, tengo variedad con otra persona que no ha estudiado español y que está
Ok. Entonces, como les iba diciendo, las variedades sociales son esas, son las diferencias en las que existen en un nivel de escolaridad, la situación socioeconómica, la edad, el sexo, la raza. Vamos a ver las variedades regionales. La leo, profe. Sí. Variedades regionales. Señalan la relación entre lengua y distribución geográfica de los hablantes, es decir, indican su procedencia. La región está conformada por un complejo conjunto de circunstancias individuales, grupales, familia, amigos, iglesias, profesiones, etc. Y las de un área más extensa. Ok, entonces las variedades regionales es la relación entre la lengua y la distribución geográfica. Digamos, distribución geográfica, la gente de la costa norte habla diferente a la gente que vive aquí en Tegucigalpa, porque digamos en la costa hay varios regionalismos. Entonces aquí unas palabras las utilizan para hablar, vaya, digamos, un ejemplo, a las paletas, aquí les dicen paletas. Allá en la costa les dicen vasitos. Entonces ya hay una distribución geográfica, o sea, ya hay unas variedades regionales. Digamos, aquí la gente solo dice mínimo, mínimo para todo. En la costa no, en la costa al mínimo le dicen guineo. Entonces, ahí hay variedades regionales. Y también hay variedades individuales entre grupos. También hay grupales y hay familiares. Digamos, hay variedades de regiones. En las iglesias se habla de una forma, entre amigos de otra, ¿verdad? Entre familia de otra, entre profesionales igual. Hay variedades regionales porque cada quien está en su región. Vamos a ver, hay 3 niveles de lenguaje. Tenemos el popular, el vulgar y el familiar. Vamos a ver el popular. ¿Quién me ayuda con el popular? Yo, profe. Ok, hija. Popular es una variedad dentro de una comunidad hablante que se caracteriza por el uso frecuente de refranes, dichos y modismos que reflejan la sabiduría y la visión de mundo que comparte el colectivo de hablantes. Ok, entonces el lenguaje popular es una variedad dentro de una comunidad del hablante, o sea, es una variedad de comunicación que hay entre una comunidad. Digamos, yo con ustedes, aquí hay una comunidad. ¿Cuál es la comunidad que nosotros tenemos? Que ustedes todos son de 9º grado y que hacen uso frecuente de algún lenguaje que es entre ustedes, que solo entre ustedes lo aplican. Entonces, es una variedad, es una comunidad del hablante que reflejan la sabiduría y la visión del mundo como parte del colectivo de los hablantes. Y se hacen bastante uso de refranes, dichos y modismos. Ustedes muchas veces utilizan palabras de que ustedes se las entienden. En el lenguaje de ustedes se las entienden, pero otra persona no se las va a entender, porque es lenguaje de ustedes. Entonces, el lenguaje que ustedes utilizan en ese momento, que ustedes utilizan, es el lenguaje popular. ¿Por qué qué? Porque todos entienden qué es lo que están hablando, qué es lo que se están diciendo, qué palabra significa lo que ustedes están diciéndole a alguien. Vaya, digamos, ustedes hay veces que dicen, hey, vos loco, entre ustedes. Entonces es un lenguaje popular entre ustedes. Vamos a ver el vulgar. Lo haré yo, maestra. Ok. Vulgar. Corresponde al uso de expresiones con deficiencias sintácticas, fonéticas o gramaticales. Se caracteriza por la pobreza léxica y un uso excesivo de los vicios del lenguaje. Ejemplo, viniste, trajiste, cansado, pienso de qué, teoría, etc. Ajá, entonces el lenguaje vulgar no es ese que decimos, ay, es el lenguaje vulgar porque se dicen malas palabras. No,
es el uso de expresiones con deficiencias sintácticas, fonéticas y gramaticales. Se caracteriza por la pobreza léxica y un uso excesivo de vicios del lenguaje. Ejemplos, viniste. Muchas veces, digamos, ustedes para platicar dicen, es que fíjate que yo fui al cine, ay, y es que fíjate que no miras que no pude comer, y es que fíjate que no se dan cuenta de que están cometiendo ¿qué? Que están cometiendo un vicio del lenguaje. Igual hay personas que no terminan de decir las palabras. Digamos, la gente de los pueblos dice, ya, yo no tengo mi entidad, ¿cómo entidad? Dice, no tengo mi entidad. No dicen, no tengo mi identidad, sino que no tengo mi entidad, dice. Entonces ahí están cometiendo un vicio de lenguaje. Vamos a ver otro vicio de lenguaje que ustedes hayan escuchado a la gente de afuera. Yo, profe. Yo. Es un ¿qué? Es parte del lenguaje vulgar. ¿Porque qué? Porque se hacen uso excesivo de los vicios del lenguaje. O sea, están faltando al lenguaje cuando se pronuncia y se escribe bien. Entonces a eso se le llama vicio del lenguaje. Vamos a ver el familiar. Puedo yo, profesora. Sí. Bueno, y los demás no. Que me participe quién. Fernando no ha participado, Berenice ni Alex, nada de participación. Kaylin, nada de participación. ¿Qué pasa? Alexandra. Yo como que no, profe. Yo sí. Sí, usted participó ahora. Sí. Yo, profe. Ok, lea usted. Alex y Berenice no participan. Ok, léame la familia. Es una modalidad de la lengua usada por los hablantes en sus relaciones cotidianas con personas de confianza. Se caracteriza por la abundancia de frases hechas, frecuente empleo de sufijos, diminutivos y aumentativos, abundantes interjecciones y palabras apocopadas. El profe, la gordis, la tele, porfis y el fin de. Asimismo, construcciones sintácticas incompletas. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con el lenguaje familiar? Es una modalidad de la lengua usada por los hablantes con sus relaciones cotidianas con personas de su confianza. O sea, es el lenguaje que nosotros utilizamos en la familia. Con frases hechas, digamos, le decimos a la hermana, porfi, gorda, haceme tal cosa. O ustedes, porfi, flaca, haceme tal cosa. O profe, mire que no tengo tal cosa. Entonces, se da ese lenguaje o decimos, hey, vos negra, hace tal cosa. Entonces, ese es el lenguaje familiar. Son frases hechas frecuentes que hacemos empleos de sufijos, diminutivos, gordita le decimos a la hermana, flaquita le decimos a la hermana, negrita le decimos. Entonces, ese es el lenguaje que se usa dentro del contexto familiar. Por eso se llama familiar, porque hay más confianza con las personas. Esta es la diferencia entre todos los demás. Vamos a ver el uso de las formas lingüísticas. Tenemos las jergas, los regionalismos y los modismos. Vamos a ver la jerga. ¿Quién me la lee? Profe. Ok. La jerga constituye un lenguaje especial que se emplea en un grupo de personas que se dedican a la misma actividad. De este modo existe la jerga en los abogados, de los médicos, etc. Estas expresiones son muy difíciles de entender para aquellos habladores que no comparten el mismo círculo social, cultural o laboral. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa con la jerga? Constituye un lenguaje especial. ¿Por qué? Porque, digamos, la jerga es un lenguaje. Es un lenguaje, la jerga es un lenguaje. Digamos, ¿por qué decimos jerga? Porque hay expresiones difíciles de entender en cada una
del contexto social, o sea, del círculo social. Vaya, digamos, yo, si me habla un ingeniero, de ingeniería, yo no voy a saber muchos términos. ¿Por qué? Porque yo no he estudiado ingeniería. ¿Verdad? Estoy a fondo, no voy a entender qué es lo que me está diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque él tiene otro colega, sí le va a entender a él qué es lo que está diciendo. Vaya, digamos, yo con el profesor de matemáticas, yo no puedo entender algunas cosas, algunos términos de matemáticas, porque yo no soy de matemáticas, yo soy de español. Igual el profesor de matemáticas no va a tener, o sea, no va a saber algunos términos en español que yo le pueda preguntar porque no lo va a entender, porque no ha estudiado español. Entonces, esa es la jerga, la división que hay entre cada modo de hablar de los grupos, o sea, de los hablantes que comparten ¿qué? El mismo círculo social, cultural y laboral. ¿Por qué social? Porque pertenecen a la misma sociedad. Digamos, los maestros pertenecemos a una misma sociedad que somos los maestros, a un mismo círculo social. ¿Por qué? Porque nos entendemos y sabemos qué es lo que va a decir cada maestro. Y cultural y laboral. Los regionalismos ahora. Yo, profe, regionalismo son palabras significado o expresiones de carácter propiamente local y por consiguiente pertenecen a una determinada región o territorio. Ejemplo, para decir niño o muchacho en Nicaragua se usa chavalo, en Honduras cipote, chihuín, bicho, mientras que en Argentina se dice tío. Ok, los regionalismos son palabras o significados o expresiones de carácter propiamente local o de país o de región. Vaya, digamos, nosotros, vaya, en Nicaragua dicen chavalo. Aquí decimos cipote, chihuín, bicho, todo eso decimos nosotros aquí. En Tegucigalpa quizás nosotros no digamos bicho, pero digamos en el sur le dicen bicho a los hipotes, solo, hey vos bicho vení, le dicen a los hipotes. Entonces aquí no, hey vos hipote vení, hey vos chihuín vení, le decimos nosotros aquí. Es el modismo, es el regionalismo de nosotros. ¿Verdad? Ese es el regionalismo de nosotros. Digamos, en Nicaragua sí le dicen chavalo, pero aquí es raro que nosotros le digamos a un joven, hey vos chavalo vení. Que le decimos, hey vos hipote vení. Hey vos mono vení, le decimos. Entonces, son regionalismos que se dan en cada una de las regiones. Por eso les decía, no es lo mismo los regionalismos de la costa como los regionalismos de nosotros acá. Digamos, ahí en la costa les voy a contar que al pan blanco, antes, no sé si ahora le decían bululo al pan blanco. Hey, véndeme un bululo, le decía. Entonces, ¿qué era lo que querían decir? Véndeme un pan blanco. Entonces, son regionalismos, digamos, de la costa. A la charamusca también se le dice topollillo. A la charamusca le dicen topollillo. Entonces, cuando ya uno escucha hablar una persona de la costa, que le escucha a topollillo, uno dice, es de la costa, inmediatamente. O dice, deme un guineo, véndame un guineo, dice. Entonces ya igual uno ya sabe que es de la costa, porque aquí le dicen mínimo. Entonces ya le digan pollo. ¿Cómo? Pollo chuco. El pollo chuco es de la costa, no es de acá de Tegus, ¿verdad? Entonces son regionalismos. Vamos a ver los modismos. Vamos a ver los modismos. Elionay, que me lea los modismos. Elionay, que me los lea. Modismo son expresiones fijas propias de una lengua cuya significado no se deduce de las palabras que las conforman. Ejemplo, meter la pata por cometer un error. Sin pelos en la lengua por hablar con la verdad sin importar que lo dicho ofenda. Entonces son expresiones fijas que propias de una lengua cuyo significado no se deduce de las palabras que la conforman. Entonces tenemos los ejemplos. Meter la pata es cometer un error.
Entonces, hay varios modismos en varios lugares. Cuando les habla vos y vos no tenés pelos en la lengua, es un modismo. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? De que esa persona no tiene secretos. O cuando le dicen, hey vos, contame el secreto vos y yo soy tumba. Más no sabe que lo va a ir a contar. Entonces, son modismos para decir, yo no voy a decir nada, no voy a hablar, yo soy tumba, le dicen. Entonces, ¿qué es lo que le quiere decir? Que ella no va a hablar, que ella no va a decir nada. Y cuando le dicen, hey, vos ya metiste la pata, vos, yo no iba a decir eso. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir? Que cometió un error. Vamos a ver otro modismo. Vaya, otro ejemplo de modismo. Cuando dicen ya te quemaste, profe. Ya te quemaste, ya te quemaste. ¿Qué quieren decir? Que ya se delató, que ya dijo la verdad, que ya dijo lo que en realidad era. Vamos a ver otro. Caminar a pincel. Caminar a pincel. ¿Qué es? Caminar a pie. Entonces son modismos. Vamos a ver las formas escritas de la lengua. En las formas escritas de la lengua tenemos 3 niveles. Tenemos el lenguaje literario, el lenguaje culto y el lenguaje técnico científico. Vamos a ver el lenguaje literario. ¿Qué pasa con el lenguaje literario? Se caracteriza por la subjetividad y el predominio del lenguaje connotativo. Incluye una intencionalidad artística en el uso del lenguaje mediante la incorporación de muchos recursos expresivos como figuras literarias, juegos sonoros, juego de palabras, ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en el lenguaje literario? El lenguaje literario es el que nosotros utilizamos ¿para qué? Para las novelas, los cuentos, las leyendas, la fábula. ¿Por qué? Porque hay subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Que nosotros lo inventamos o que nosotros lo queremos decir como nosotros lo vemos, como lo apreciamos desde el punto de vista. Y nosotros incorporamos, o sea, varios recursos, utilizamos metáforas para escribir algo, para escribir un poema usamos metáforas, muchas veces para escribir un cuento usamos metáforas, usamos figuras literarias. Entonces, el lenguaje literario es propio ¿de qué? Del cuento, novelas, fábulas, de todo es porque hay predominio de un lenguaje connotativo que incluye una intencionalidad artística en el uso del lenguaje mediante ¿qué? Mediante la incorporación de muchos recursos expresivos. Eso es. El culto constituye una modalidad lingüística que se caracteriza ¿por qué? Por la altamente cuidada, utiliza un léxico muy amplio. Lo utilizan las personas que han recibido cierto grado de formación académica. Digamos, el lenguaje culto es lo que es la que se utiliza en los son las palabras cuando nosotros hablamos así, que hablamos con palabras sofisticadas, ¿verdad? Que utilizamos una modalidad lingüística. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Ramos Soto, Osvaldo Ramos Soto, que siempre él habla con unas palabras que, o sea, que están en el diccionario, que se usan en la lengua española, pero que no todo el mundo las entiende. Hay algunas palabras que digamos que yo se las puedo decir y ustedes no me van a entender qué es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es el lenguaje culto, ¿verdad? Que es el lenguaje culto que ustedes no conocen esas palabras, que son bien, ay, cuando les dicen, o sea, ay, vos, qué palabra tan rara la que utilizaste. O sea, que son palabras ya más sofisticadas, las que se usan en el lenguaje culto, que ya la utilizan otro tipo de, que ya se utilizan otro tipo de en otras regiones, en otra situación comunicativa. Digamos, los diplomáticos cuando usan lenguaje culto para cuando se van a presentar, digamos, ante el Papa o ante
o que van a presentar cartas credenciales. Entonces, ellos utilizan ¿qué? Utilizan ese lenguaje. Utilizan el lenguaje culto al momento de referirse igual, digamos, la reina de Inglaterra usa lenguaje culto al momento de hablar. Ellos usan ese tipo de lenguaje, el lenguaje culto. Lenguaje técnico, científico es una variedad de lenguaje culto, es un lenguaje propio de diversas materias que se emplea en distintas actividades profesionales. Este lenguaje se utiliza cuando utilizamos, así que se va a hacer una conferencia sobre informática, sobre medicina, sobre historia. ¿Por qué? Porque se va a utilizar un lenguaje, digamos, van a hacer una conferencia sobre la medicina. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Van a utilizar el lenguaje técnico-científico de los médicos, porque a ellos es que está dirigida esa conferencia. Entonces, es un lenguaje propio ¿qué? De diversas materias. Ya saben la diferencia, ¿verdad? Entre cada uno de ellos. Vamos a ver las formas mixtas de la lengua que me las lea Ángel. Es una variedad del lenguaje culto. Es un lenguaje propio de diversas materias y se emplea en distintas actividades profesionales, tecnología, botánica, informática, medicina, historia, etc. Ejemplo, la comprensión hermenéutica se dirige a un contexto de significaciones legado por la tradición. Se distingue de la comprensión monológica del sentido exigido por las proporciones teóricas. Formas mixtas me leyó. ¿Qué leyó Ángel? Lenguaje técnico científico. Pero no era que íbamos por ahí, no está en clase, Ángel. Ángel no está en clases. Vamos a ver, Jafet, léame lo que sigue. ¿Dónde íbamos? No está en clases, Ángel. Ahorita no puedo, profe, que aquí hay mucha bulla. No, léame, papá. Léame. Se calla. Léame. Está en clases. ¿Y por dónde íbamos, profe? Es que no están en clases, es lo que les digo. No están en clases. Ustedes no están en clases. Yo, bro. Valeria, enciéndame la cámara, por favor. Profe, ¿lo puedo leer yo? No. Yo, profe. Gracie, léame. Gracie. Formas mixtas. Dice, además de la forma oral y de la modalidad escrita, el lenguaje adquiere también ciertas formas mixtas, en las que se combina el empleo de una gran variedad de recursos y expresiones. Algunas de esas formas pertenecen al discurso publicitario y otras corresponden al plano del periodismo. Siga, lenguaje publicitario. Lenguaje publicitario consiste en la distribución maciza. Ajá. Consiste en la distribución masiva de mensajes. Su finalidad es convencer el público para que lleve a cabo determinadas acciones, adquiere productos o servicios, adoptar ideas o hábitos. El mensaje publicitario suele estar formado por un texto,
a veces acompañado de otro elemento como imágenes o sonido. Observe el anuncio publicitario. Sigo. Hasta ahí. Bueno, entonces que aparte de las formas mixtas de la lengua, vamos a ver cuáles son las formas mixtas de las lenguas. Tenemos otros. Tenemos la forma escrita. Aparte de la forma escrita tenemos las mixtas, que es el lenguaje publicitario. Que el lenguaje publicitario es para qué? Para convencer al público de algo, de que nos compre un producto. De adquirir productos a servicio, adoptar ideas o hábitos. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Elementos gráficos, lemas, tiene texto, como vemos ahí. Ahí hay un anuncio publicitario donde está esa niña. ¿Y qué están haciendo? ¿De qué están haciendo publicidad ahí? Vamos a ver qué están haciendo publicidad ahí. ¿De qué? De una crema para bebé. Exactamente, de una crema para bebé. Entonces, utilizan elementos gráficos o sonoros que acompañan el texto verbal y tienen su objetivo captar la atención. ¿Qué es? Tenemos el bote de crema puesto ahí. Luego el lema o la frase. ¿Cuál es el lema? Digamos, aquí es la crema. Si nosotros decimos supermercados La Colonia, ¿qué es el súper en sí? ¿Cuál es el lema? Los niños siempre quieren verse bien. ¿Cuál es el lema del supermercado La Colonia? Vamos a ver. Paga menos y vive mejor. Exacta. Paga menos y vive mejor. Exacta, paga menos y vive mejor. Ese es el lema o la frase breve que ellos siempre que se identifican con ese lema. ¿Y cuáles son los elementos gráficos de La Colonia? ¿Qué es lo que ponen en las bolsas? El nombre El como icono. una... Ajá, el nombre. ¿Qué más ponen en La Colonia? ¿Qué más ponen? La figurita de la manzana. La figurita de la manzana. Esos son los elementos gráficos. Y luego tenemos lo siguiente que es el lema. Pague menos, vive mejor. El texto que acompaña el lema por lo general es más amplio y detallado. Su extensión depende del medio de comunicación cual se difunde. Entonces ahí miramos siempre el supermercados La Colonia y algo que escriben siempre abajo en el supermercado, en la bolsa del supermercado La Colonia. Entonces esos son anuncios que publicitarios. ¿Cuáles son las características? La originalidad, brevedad, expresividad. La originalidad en el texto publicitario es llamar la atención. Es que sea original, que se sepa diferenciar de qué, de otros negocios. Y la brevedad tiene que ser breve el anuncio. Y la expresividad, que sean expresivos, que se mire pues, que la gente los quiera escuchar, que no sean apagados, que cuando hay un anuncio apagado nadie lo quiere ver. Entonces ese es. Vamos a ver el lenguaje periodístico, se transmite la información de manera objetiva. En él se destacan las perifasis verbales, los enunciados cortos, el empleo de voz pasiva. La finalidad del lenguaje periodístico es informar sobre hechos de actualidad y generar opiniones. El lenguaje periodístico es el que usan los periodistas. Entonces, eso tenemos los niveles de lenguaje. En el aplico, escriba la modalidad de lenguaje escrito en cada texto. Entonces, en cada uno me van a decir qué tipo de lenguaje es. Si es literario, si es culto, si es técnico científico. En el aplico, en el 1. En el 2, van a escribir los diálogos de los personajes de la historia usando formas orales de lenguaje hablado en Honduras. O sea, van a hacer un diálogo así como hablamos aquí en Honduras o sea, con regionalismos. Y luego en la 3 van a diseñar un texto publicitario con base en la imagen. O sea, me van a hacer un texto publicitario donde me publican esos zapatos que están ahí. ¿Ok? Y en su cuaderno me van a hacer un cuadro comparativo donde me van a decir lo que es el lenguaje oral y lo que es el lenguaje escrito. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito? Entonces, eso es lo que les va a quedar de tarea. El aplico. El aplico, dígame, deja página y el aplico de la página
31 y el aplico en la página 35. Ajá. Lo que le iba a preguntar de la página, del aplico de la página 31 es sobre, hay que poner 2 oraciones de cada palabra. 2 oraciones de las palabras que ustedes van a usar ahí. De las mismas palabras que ustedes van a poner, van a hacer 2 oraciones. Van a tener hasta las 8 de la noche. Ha sido un placer. Nos vemos. ¿Verdad? Nos vemos. Cuídense. Adiós. Adiós, profesora. Adiós, hija. Adiós, Adiós, papá.